El silencio de la muerte tiene un sonido particular. No es la ausencia de ruido, sino un vacío que presiona en el pecho. Un llanto que se parte a la mitad, un alarido que se vuelve río espeso en la garganta. Y después, de pronto, nada. Ese silencio llenó la habitación cuando Diego dejó de respirar como un bebé que no sabe cómo sostener la vida. Valeria lo sintió como un golpe bajo la piel. Tenía las manos en el pecho del niño, el olor agrio de la leche en los dedos y, muy cerca, un perfume que le heló la memoria, un dulzor floral que le recordó a las adelfas del patio de la abuela. 6 horas antes, la mansión Valdés abría su mañana con el mismo ritmo frío e impoluto de siempre. Suelos que resonaban, cristales que reflejaban el aire, una rutina engranada de silencios cortesía de limpiadores y protocolos. Valeria entraba con su uniforme azul, el cesto de bayetas en una mano y el pensamiento en la otra. El teléfono con la foto de su madre, la lista de la compra del barrio, la consciencia de que cada hora allí valía una suma que llegaba a Oaxaca en forma de llamadas y sobres. Sus manos sabían el mapa de la casa mejor que nadie, conocía cada baranda, cada arrugado de alfombra, el lugar exacto donde los niños dejaban sus juguetes. Sus dedos habían aprendido a encontrar belleza en lo que otros llamaban servicio. Carmen, la ama de llaves, la recibió en la cocina con una mirada que mezclaba complacencia y costumbre. Era una mujer curtida por años de servicio en casas que no le pertenecían, y por eso su comprensión de Valeria era protectora, casi maternal. Juntas, a 1 metro de porcelana y mármol con vetas doradas, hicieron su recorrido silencioso de mañanas. Limpiar, ordenar, dejarlo todo como si la casa pudiera curar cualquier grieta con pulido y brillo. Fernanda llegó a media mañana como el sol entra por una persiana, impelida y ligera. Sus tacones no hicieron ruido en los pasillos recubiertos, traía un bolso pequeño, un móvil siempre entre las manos, la mirada nerviosa de quien carga con cuentas que piden a gritos otra forma de respirar. Era la prima confidente nana interina, la familia la había traído por la necesidad, por la promesa de una mano extra. Valeria la observó con la distancia que dan los años, no por odio, sino por haber visto cómo la precariedad puede empujar a una persona a cruzar líneas que no se imaginan hasta que el teléfono suena con un cobrador al otro lado. Lucía, la nana habitual, no estaba, iba y venía por permisos médicos de la abuela, decían. Sebastián Valdés, dueño de la casa y padre de Diego, alternaba la distancia de quien ha perdido una compañera con la urgencia de jugar a ser presente de vez en cuando. Era un hombre de trajes sobrios y miradas perdidas, su pesar por la mujer que había sido no se acomodaba en ninguna sala. Su ausencia esa mañana le daba a la mansión un tono de fragilidad controlada. Los médicos, los morones, los empleados, todos sosteniendo la línea con discreción. Valeria se movía por los cuartos con esa coreografía de quien limpia y observa. En su cabeza, a ratos, volvía la voz de la abuela Rosa, que hablaba sin prisa entre el humo del comal y las plantas del patio. La tierra te enseña, niña, aprende a oler lo que no debe oler el cuerpo. Eran lecciones hechas de manos y de historias, no de libros. Rosa había mostrado cómo reconocer distintos olores, cómo un aroma que encanta puede también matar. Valeria no había olvidado esa advertencia, la había guardado como un utensilio de cocina, como una cuchara que solo sacas cuando la necesitas. La tarde llegó lenta. Fernanda preparó el biberón en la cocina, Valeria lo vio desde el pasillo. No hay que forzar a la audiencia a creer en la maldad, las manos pueden temblar, por el cansancio, por las deudas, por la presión de terceros. En la mesa de noche, el móvil de Fernanda vibró una vez y se escondió bajo el delantal. Nadie escuchó la conversación, solo quedaron las miradas que se cruzaron por segundos. Valeria no sospechó nada todavía, lo único que tenía en mente era terminar la limpieza de la sala de estar para cuando el bebé despertara de su siesta. Fue un sonido pequeño, casi un gemido, el que rompió la tarde. Un llanto que subía y bajaba, que buscaba algo que no sabía nombrar. Valeria apareció en la habitación del niño con la rapidez discreta de quienes han pasado años entrando en dormitorios ajenos. Diego estaba en su cuna, mofletes rosados, 11 meses de ojos inquietos, un pequeño cuerpo que aún no sabía de rencores.
Al acercarse, Valeria percibió lo que la abuela le había enseñado a distinguir en un segundo. Ese aroma meloso y extraño, como una flor azucarada que olvida su veneno. Era una sombra familiar, su estómago se tensó. El llanto mutó sin tiempo, de súbita la respiración del bebé se volvió un jadeo. Su cuerpo empezó a moverse sin control, los párpados se abrieron y cerraron como si intentaran encajar en una mirada que no llegaba. Carmen entró corriendo, dejando caer la cucharita que tenía en la mano. Los ojos de Fernanda se abrieron de par en par. Por primera vez había miedo en su rostro que no era del agotamiento cotidiano. Nadie en la casa estaba preparado para aquello. Valeria no pensó en buscar un manual. Las enseñanzas de la abuela eran la única guía que corría por sus venas en ese instante. El olor que había en la habitación, la textura pegajosa en los dedos, el recuerdo de aquellas adelfas que flotaban en el patio de la infancia como una corona maldita. Fue un impulso primario, sin palabras. Tomó al bebé en brazos con la destreza de quien ha arrullado muchas veces y, sin articular una indicación, inclinó su cabeza, sujetó la mandíbula y, con la calma tensa de quien no tiene tiempo para dudar, provocó que el niño expulsara lo que tuviera en la boca. No es una lección médica narrada, fue un acto de instinto que debía aparecer en la historia como lo que fue, una reacción humana, peligrosa por su propia naturaleza y en este caso salvadora por la fortuna, la memoria y la rapidez. El vómito fue un momento de caos que ninguno de los presentes olvidaría. Ruido, olor, las manos de Carmen, el teléfono que alguien marcaba a los paramédicos. Luego llegaron las sirenas como si el aire se hubiera puesto a correr. En el trayecto hasta la ambulancia, los movimientos se hicieron precisos y profesionales. Los paramédicos trabajaron con protocolos que Valeria no conocía y que ella respetó. Hubo orden y hubo gritos contenidos. En el hospital, entre luces crudas y pasillos que olían a desinfectante, las palabras técnicas se entretejieron con agradecimientos en voz baja. Posible intoxicación por oleandrina, lavado gástrico, UCI pediátrica. El doctor Ricardo Méndez, con la bata impecable y la voz que trata de ser un ancla, habló con Sebastián, con Carmen, con Valeria, explicando sin sensacionalismo. Lo que ella había hecho había reducido la cantidad del tóxico que llegó al organismo del bebé. Los médicos continuarían el tratamiento y vigilarían las complicaciones. No se prometieron milagros, se prometió esfuerzo y vigilancia. En la sala de espera, mientras espera y la humedad de los poros hacen que las manos tiemblan a su modo, Valeria sintió un agradecimiento que era a la vez miedo. Había salvado la vida de un niño, sí, pero el mundo no iba a detenerse por ese acto. Había cámaras, había ojos que miraban más de lo que uno cree. En el hospital, un reportero ya había hecho 3 llamadas. La prensa empieza rápido en historias que parecen buenas para la conmoción. El público reclama héroes y culpables con igual hambre. Cuando la policía llegó a la habitación del bebé para levantar las primeras diligencias, la mañana se volvió investigación. El inspector Ramírez y el detective Soto se movieron con la paciencia de quien sabe que las piezas no se encuentran por arte de magia. Revisaron la cuna, el cuarto, las esquinas. Un guante desechable, pegado en el borde de la encimera de la cocina, fue el primer indicio que rompió la calma. Tenía restos microscópicos que un laboratorio forense podría asociar a una sustancia floral. Las cámaras de pasillo mostraron a Fernanda con el biberón en la mano cuando salió de la cocina. No había pruebas definitivas, pero había una secuencia que exigía preguntas. Las deudas que la prensa terminaría por excavar, la relación con personas que no aparecían en público, todo aquello se articuló con rapidez en la mente de los investigadores. Fernanda, entre sollozos y miradas enrojecidas, negó lo que se le imputaba y su voz temblaba con una mezcla de culpa y terror. Había cosas en su pasado que la hacían frágil, tarjetas, números, la llamada insistente de alguien que le pedía favores a cambio de silencio. Pero la investigación no se basaba en sentimientos, se basaba en huellas, en cámaras, en rastros. Marco Ledesma, un nombre que aparecía en mensajes borrados, funcionó como un eslabón que la policía debía seguir. Al inspeccionar los teléfonos, las conversaciones apuntaron a un hombre con conexiones en el submundo de las deudas y las apuestas.
El nombre de Rodrigo Salazar surgió como una sombra mayor. Un hombre ligado a negocios turbios, a amenazas, a la discreción de quienes cree que el dinero compra silencio. Mientras los detectives hilaban la evidencia, Valeria volvió a escuchar en su cabeza la voz grave de la abuela Rosa. No todo lo que parece flor es vida. Ese enunciado, simple y rotundo, se volvió un eco que la acompañó de vuelta a la casa que apenas unas horas antes había sido tan doméstica. La mansión ya no parecía un lugar seguro. Sus pasillos eran mapas para alguien que debía encontrar un culpable. La prensa, hambrienta del buen titular, puso a Valeria en un pedestal incómodo. La convertían en heroína del día, pero también en una persona que podía detallar a los jueces cómo había actuado, cómo había inducido el vómito, cómo supo que aquel olor traía muerte. Los abogados, que olieron la nota antes que la evidencia, empezaron a proponer caminos que parecían pensados para triangular protección y control, blindar testimonio, asegurar custodia, deslindar responsabilidades. Fue entonces cuando la idea surgió como una solución práctica y fría al mismo tiempo: proteger al niño y a la testigo mediante medidas legales y públicas que hicieran difícil atacar al núcleo familiar desde fuera. En esa atmósfera de noticias, cámaras y pasillos hospitalarios llegó la primera amenaza concreta: un sobre en el buzón de la casa de Valeria en Oaxaca. No era una carta de felicitación, era una fotografía impresa de ella con Diego tomada desde lejos. La nota era sencilla, sin trazos de letra que delataran rabia, cuidado. No hubo fecha, no hubo firma. El mensaje cumplía su cometido con la delicadeza del que sabe intimidar sin mancharse. Una llamada anónima siguió a la semana, un rumor, un mensaje de texto con la ubicación de su madre. De pronto, el aire se volvió peligroso no solo por lo que había ocurrido en la mansión, sino por lo que podía ocurrir si alguien quería que el silencio volviera a caer. Sebastián, que hasta entonces había caminado entre la distancia del dolor y la necesidad de mantener el nombre de su familia intacto, reaccionó con una mezcla de gratitud profunda hacia Valeria y una urgencia protectora que no sabía cómo expresar. No podía dejar que su hijo quedara indefenso, ni que la mujer que lo había salvado quedara al descubierto. Fue entonces cuando en la conversación con su abogado y los detectives, la primera vez que se barajó algo que sonaba a medida extraordinaria: un contrato temporal, un matrimonio civil que sirviera como escudo jurídico y mediático. No era una propuesta romántica. Era una herramienta fría para proteger un testimonio, para presionar a los medios, para dar a alguien como Valeria una figura que hiciera menos vulnerable su posición frente a amenazas y a la maquinaria del poder. Valeria escuchó la propuesta en la cocina de la mansión, frente a una mesa que parecía demasiado grande para sus manos. Carmen preparó un café y lo puso en la taza sin mirarla. Sebastián habló con el ritmo de quien explica una defensa. Es lo que los abogados recomiendan. Legalmente te pondría en una posición más fuerte. Si firmas un convenio, tu testimonio queda menos desprotegido. Es una forma de cerrar una puerta al acoso. No había ternura en la palabra, había cálculo y urgencia. En la mente de Valeria se mezclaron dos cosas: la imagen de su madre en Oaxaca, la operación que necesitaba, y la foto anónima que aparecía en su buzón como un gato que se sienta a esperar la noche. Esa noche, en la habitación que ahora le había parecido ajena y demasiado luminosa, Valeria soñó con el jardín de la abuela Rosa. Vio las adelfas alineadas como centinelas, sus flores de rosa pálido y el brillo traicionero que ella siempre relacionó con peligro. En el sueño, la abuela le decía con voz de humo: a veces, la protección llega disfrazada de obligaciones. La mañana siguiente trajo noticias. Las primeras muestras enviadas al laboratorio confirmaron presencia de oleandrina en el material rescatado del biberón. No era una certeza de culpabilidad de nadie, pero era la evidencia que colocaba a la escena donde debía estar, en el centro de una investigación que prometía ser larga y peligrosa. El CTA llegó dulce y breve, como una complicada invitación.
Si te interesa el desenlace y cómo la verdad sale a la luz, quédate hasta el final. No era el rumbo del guión lo que pedía atención, sino el destino de quienes en esa casa ahora entendían que un gesto podía costarles la vida. Mientras tanto, la vida real siguió en su carrera lenta y cruel. Los abogados de la familia Valdés aconsejaron medidas que iban desde vigilancia privada hasta cambios de rutina para Valeria y su familia. Sebastián ofreció a Valeria alojamiento en un departamento cercano, guardias en la puerta y la promesa de que los gastos médicos de su madre serían cubiertos. Valeria, que no quería deberle nada a nadie que no fuera su propio esfuerzo, sintió el peso de una decisión que no era solo suya. Su madre, Rosa, llamada desde el pueblo, oyó la voz de su hija con miedo y orgullo. «Hija, haz lo que te diga el corazón y luego lo que te diga la cabeza», dijo la mujer desde su cama, donde las medicinas y los informes médicos marcaban una continuidad de fragilidad. Las amenazas, sin embargo, no se desvanecían con propuestas legales ni con el bullicio de los abogados. Marco Ledesma, el intermediario que la policía tenía en la mira, apareció en la narración como un hombre que prefería el dinero al ruido. Sus manos habían tocado a Fernanda y habían hablado con alguien de nombre Rodrigo Salazar. Nadie a esas alturas estaba seguro de la extensión de la red. ¿Era un agravio personal? ¿Un negocio que había querido limpiar cuentas con un acto sin nombre? Los detectives trabajaban en un mapa que todavía tenía muchos huecos. Valeria se encontró, en noches de insomnio, repasando el momento en que sujetó a Diego y actuó sin pensar. No buscaba gloria, pero sabía que la suya la había puesto bajo una lupa. La posibilidad de casarse con Sebastián, aunque fuera por razones de protección, abría brechas emocionales inesperadas. Se asomaba un cariño que no esperaba, una intimidad que se formaba entre café compartido en la madrugada y miradas que ya no necesitaban distancia. Pero era demasiado pronto para saber si aquello era afecto genuino o el resultado de la dependencia y la gratitud. La línea entre violencia y salvación, entre decisión y obligación, se volvía borrosa. Y en medio de esa niebla, un nuevo elemento llegó para apuntalar la tensión. Una foto recortada, pegada en un muro de la casa de Valeria, con las adelfas del fondo. Al lado, una frase escrita con prisa: «Recuerda». Era un mensaje directo y personal que demostró que alguien no solo quería silenciarla, sino también recordarle que conocía sus raíces, sus miedos, sus tierras. Fue un acto de exhibicionismo intimidatorio que dejó a Valeria con la sensación de un vigilante que no necesitaba acercarse para herir. La policía prometió protección. Les asignaron un par de agentes a la familia de Valeria, revisaron lugares habituales, propusieron rutas seguras. Pero la protección tiene sus límites y el miedo, como la humedad, se cuela por debajo de las puertas. En la cocina de la mansión, mientras la prensa hablaba de héroes y las redes sociales debatían sobre el perfil de la salvadora, Carmen y Valeria hablaron en voz baja sobre la vida que quedaba atrás. La madre enferma, la necesidad del dinero, la posibilidad de estudiar. Valeria había guardado para sí el deseo de aprender, de volver a la escuela, de convertir aquel impulso por las plantas de la abuela en algo propio y legítimo. No era una historia de salvación inmediata ni de redención instantánea. Era la narración de cómo una mujer sencilla se encontró en la encrucijada entre proteger a quienes ama y protegerse a sí misma. La oferta de Sebastián no era la única salida, era una de varias, pero la que más posibilidades ofrecía de blindar legalmente el testimonio que la ponía en el centro del escándalo. El final de ese tramo llegó en un atardecer que no prometía soluciones. Valeria, en la terraza de la casa prestada, miró el cielo teñido de naranja y pensó en la cuna vacía que la había hecho sentir como si el mundo pudiera colapsar de nuevo. El móvil vibró con un mensaje sin remitente, una foto de su madre, Rosa, en la cama, con una nota: «Nos vemos». El silencio que dejó esa imagen fue otra manera de decir amenaza. De pronto, la decisión recomendada por abogados y detectives, registrar el matrimonio como protección, dejó de ser una idea distante y se convirtió en la puerta que alguien esperaba que ella abriera. Al otro lado del cristal, un pequeño arbusto de adelfas en una maceta olvidada acariciaba el borde del jardín. Sus flores, rosadas y bellas, parecían suspirar con un color que en Valeria evocaba la memoria de la tarde en que el olor había huido de la boca del niño y ella había actuado.
El pensamiento de la abuela apareció de nuevo. La tierra te enseña, pero también te recuerda. Valeria deslizó los dedos por la copia de la imagen de su madre en su móvil, sintiendo el peso de una elección que no era solamente suya. Allí estaba la incertidumbre: firmar por protección y por la salud de su madre, o mantener la independencia y arriesgarse a que la sombra volviera a asomarse. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse a lo lejos, la familia Valdés empezaba a reorganizarse alrededor de nuevas rutinas. Guardias en la puerta, cámaras revisadas, un abogado que hablaba sin pausas y unos detectives que trazaban líneas y seguían nombres. En la oficina del inspector Ramírez, un mapa con chinchetas mostraba conexiones que parecían dirigir hacia una figura principal: Rodrigo Salazar. Pero la pieza que faltaba era Fernanda. ¿Actuó por voluntad propia o fue empujada? Nadie aún lo sabía con certeza. Valeria respiró hondo y pensó en las manos de su abuela, en las noches de Oaxaca, en sus hermanos y en la madre que dormía para guardar fuerzas. En la mesa de la cocina, el papel con la propuesta legal se deslizó como un objeto frío. La firma no estaba pensada para sellar promesas de amor, estaba pensada para blindar la verdad. Sin embargo, también podía ser una puerta que la acercara a una vida que apenas imaginaba: estudiar, montar un proyecto para niños, convertir el miedo en una escuela de cuidado y prevención. Era tristeza y oportunidad al mismo tiempo, una encrucijada de la que no sabía cuántas salidas tendría. El teléfono volvía a vibrar con otra llamada anónima en la madrugada. La pantalla mostró números que no existían en sus contactos. Valeria contestó con la voz que le quedó. ¿Quién es? Silencio. Luego, una voz distorsionada que no dijo más que una sílaba: recuerda. Colgó. El mensaje, la foto en el buzón, la llamada, todo formaba un hilo. Había alguien que sabía dónde golpear. Esa noche, mientras en la casa de Oaxaca un ventilador movía el aire denso y la abuela Rosa soñaba con plantas, Valeria tomó una decisión que no era definitiva, pero que marcaría su siguiente paso: ir a hablar con el abogado, escuchar opciones, entender qué significaba poner su nombre y su firma en un documento que prometía protección y a la vez exigiría lealtad pública. No era una rendición, era una medida de supervivencia y una apuesta por algo más grande que sus miedos. Afuera, en el jardín de la mansión, las adelfas mecidas por la brisa nocturna parecían observarla con su belleza traicionera, como si guardaran todavía un secreto que solo a ella le correspondía descubrir. La mañana siguiente, al que parecía ser el último aliento, quedó atrás como un corte en la película de la vida de Valeria. Algo había cambiado irreversiblemente. Las noticias se sucedían en teléfonos y televisores. La mansión estaba más custodiada que nunca. Pero la verdadera trama no estaba afuera, en los titulares, sino en los hilos finos que empezaban a tirar de cada personaje. La policía que no descansaba, los abogados que buscaban blindajes legales, y el miedo que se pegaba a los cristales como el vaho. El inspector Ramírez pidió reuniones largas en su oficina. Los extractos de las cámaras eran una columna vertebral que había que ordenar. La secuencia de Fernanda con el biberón, el guante desechable en la encimera, los mensajes borrados y la figura repetida de Marco Ledesma en capturas de llamadas. Eran piezas, faltaba la articulación que conectara a un autor con el móvil. Ramón, como le decía su equipo, no era hombre de prisas. Sabía que una detención apresurada podía desmorodar un caso. También sabía que el mundo público pedía respuestas rápidas. Entre sus manos, la imagen de la adelfa en la pared de la casa de Valeria era un recordatorio de que el asunto no era solo criminal, sino simbólico. Alguien jugaba con memorias y miedos. Marco fue el primer nombre que avanzó como un hilo que desentrañaba un tejido más oscuro. Las conversaciones halladas en su teléfono, mensajes cortos, órdenes desde números disfrazados, hablaban de un pago, de entregar algo en la cocina, de un trabajo limpio. Marco tenía deudas, sí, prefería el dinero a las preguntas inconvenientes. Lo citaron para declarar.
En la sala de interrogatorios, su postura fue la de quien espera que las cosas terminen con una cantidad, con un trato. Bajo la luz blanca, con el cigarro virtual apagado de la grabadora, confesó que había hablado con alguien que le pidió presionar a Fernanda, que la había convencido de olvidar una botella de agua en el biberón. Dijo que la persona pagaría y que él nunca vio más allá de las manos que le daban el sobre. La policía, sin embargo, necesitaba al autor intelectual, Rodrigo Salazar, cuya sombra cubría negocios sombríos y cuyas conexiones se extendían como raíces bajo tierra. Rodrigo no era simplemente un nombre, era un sistema. Hacía años que su modus operandi consistía en limpiar deudas con soluciones que no dejaban huellas fáciles, amenazas, negocios sucios, golpes de efecto. Encontrarlo sería más complicado, pero no imposible. El inspector Ramírez y el detective Soto diseñaron una trampa que, más que sorpresa, buscaba que Rodrigo confiara en un contacto conocido, que bajara la guardia. Necesitaban algo que le prometiera beneficio y que a la vez lo sorprendiera. Mientras tanto, la presión sobre Valeria cambió de forma. Pero lo hacía, con torpeza y amor en gestos imperfectos. Valeria, que había conocido el afecto como economía y necesidad, empezó a notar que esos gestos se llenaban de una consistencia que no era solo deuda o estrategia. En una noche lluviosa en la que la mansión parecía un caparazón de silencio, Sebastián le dijo sin ceremonias: «Gracias por lo de ayer, no solo por Diego, por no haberte ido». No fue una declaración poética, fue una confesión simple que abrió un hueco en la armadura de Valeria. Mientras la vida doméstica se tejía, la investigación avanzaba con la paciencia de quienes saben que la verdad a veces llega por capítulos. Marco, entre declaraciones y pruebas, ofreció algo que la policía necesitaba: nombres que lo vinculaban con un góndola de transferencias y con una persona que, según mensajes interceptados, hablaba como el jefe. No fue una confesión total, fue un hilo que llevó a otro hilo. Rodrigo, por su parte, era el tipo de hombre que no gustaba de exposiciones. Enterraba sus movimientos en empresas pantalla, prestanombres y viajes discretos. La policía sincronizó vigilancia y llamadas. Crearon el escenario que esperaban, una supuesta operación para cerrar discusiones con un aliado. Marco, que empezó a temer por su propia vida, accedió a colaborar en una jugada que incluía registros y grabaciones. La trampa se diseñó lejos del ostentoso brillo de la mansión, en un almacén gris donde las paredes sabían a polvo y sudor. Marco, con la promesa de reducir su culpabilidad, quedó a solas con un hombre que traía la voz acomodada. Debía entregar un sobre a nombre de Rodrigo en persona. La policía llenó el lugar de cámaras ocultas y de apoyo táctico cercano. El día llegó con la calma engañosa de una tarde cualquiera. Rodrigo apareció con la discreción de un pez grande, gafas de sol, chaqueta cerrada y manos que no temblaron al recibir el sobre. Lo que Rodrigo no sabía era que su nombre, su figura y su voz estaban siendo grabadas en múltiples dispositivos. No hubo violencia. Hubo una conversación fría, una promesa de silencio y una cifra que sellaba el acuerdo. Fue suficiente. La detención de Rodrigo no fue un asalto de película, fue una acción calculada. Agentes vestidos de civil se aproximaron mientras él todavía analizaba los papeles. Le mostraron orden de captura, el rostro imperturbable que creen tener los hombres acusados de mandar. En el coche patrulla, Rodrigo miró por la ventanilla con la expresión de quien ha perdido el control, no la dignidad. La prensa, al día siguiente, tituló la foto que todo el mundo esperaba: «Detenido el supuesto cerebro». No fue la sentencia, solo un paso. Pero para Valeria, ver en la televisión el rostro del hombre que podía haber estado detrás del intento fue una mezcla de alivio y de vértigo. El peligro empezaba a tener rostro y nombre. Fernanda, por su parte, vivió un proceso distinto. La evidencia no era contundente para afirmar su autoría plena, pero sí bastaba para demostrar su participación instrumental. La Fiscalía ofreció un acuerdo, una reducción de condena a cambio de testimonio contra Rodrigo. Fue un momento complejo, con moralidades en pesos y medidas variables. Fernanda aceptó. No fue una confesión fácil, lloró durante horas, y las razones que ofreció en su declaración, las deudas, la presión, la llamada que no acababa, sonaron como defensa, pero no borraban la responsabilidad de su acción.
En la sala del tribunal, cuando su voz tembló al admitir que había participado, hubo un instante de humanidad que no justificaba, pero explicaba. La fiscalía la trató como pieza útil para construir el caso contra el autor intelectual, y la negociación siguió su cauce legal. El día del juicio preliminar, la sala estuvo llena de cámaras y de rostros que querían cerrar la historia con una etiqueta. El equipo legal de Rodrigo trató de deslegitimar testigos, de introducir dudas. La fiscalía presentó las grabaciones de Marco, los patrones de llamadas y la secuencia de cámaras. Fue un proceso tenso, con peritajes y testimonios que necesitaron orden y contraposición. El magistrado, siempre serio, escuchó cada argumento con el peso de la ley encima. Finalmente, Rodrigo fue imputado por tentativa de homicidio y por delitos conexos. La fiscalía pidió prisión preventiva. No fue una sentencia de por vida, pero sí un paso importante hacia la justicia. Sin embargo, la paz no volvió inmediatamente. Tras el movimiento policial, llegaron otras formas de amenaza, llamadas a la casa de Oaxaca, fotos en la puerta de la escuela donde jugaban los pequeños de la colonia, un vehículo que merodeó cerca de la casa de Valeria un par de noches. La policía incrementó medidas y el equipo de seguridad de la familia Valdés hizo rondas nocturnas. En lo íntimo, Valeria seguía sintiendo un peso que no desaparecía con las detenciones. La idea de que alguien pudiera intentar coartar su vida, su libertad, la acompañaba. Con la caída de Rodrigo y la colaboración de Fernanda como testigo protegido, la historia empezó a transformarse en un guión distinto. De venganza se pasó a justicia con matices. Hubo quienes criticaron el acuerdo con Fernanda, hubo otros que aplaudieron la resolución rápida. Para Valeria, la principal ganancia fue la protección tangible para su madre y la posibilidad de comenzar, por fin, un plan de estudios que había soñado en secreto: estudiar educación especial para trabajar con niños con necesidades. Sebastián, que había visto en Valeria algo más que una salvadora, la apoyó públicamente en su decisión y mostró, en gestos pequeños, su orgullo. Compró libros, pagó la matrícula y en noches largas de estudio le acercaba tazas de té y palabras de ánimo. La convivencia forzada fue cediendo lugar a una cercanía verdadera. Hubo gestos que se repitieron hasta convertirse en costumbre. Sebastián esperándola en la puerta de la casa, las caminatas por el jardín donde las adelfas ahora estaban lejos de ser terroríficas. Plantadas en un rincón, sus flores parecían afirmar que la belleza puede llevar marcas de peligro, pero también de memoria. Valeria empezó a notar una ternura en la que no había cálculo. Sebastián la cuidaba por el simple hecho de querer hacerlo. Ella, a su vez, lo sorprendió con su risa franca y su habilidad para ordenar el caos de la vida cotidiana de la mansión. No se trató de un enamoramiento instantáneo. Fue la suma de momentos en los que ambos eligieron seguir, de conversaciones que tejían confianza y de silencios que ya no condenaban. Los meses siguientes estuvieron marcados por procesos legales, audiencias y la organización de una vida que, aunque transformada, mantenía un núcleo de normalidad. Diego, que pasó tiempo en observación después del incidente, recuperó la energía que corresponde a un niño sin rencor. Su risa brotó como antes y, con el paso de las semanas, se convirtió en un motor de curación para todos. Valeria, que lo cuidaba con manos expertas, experimentó la dulzura simple de verlo crecer. El vínculo entre ella y Diego no se basaba en deberes legales, sino en cariño genuino. Cuando el niño aprendió a decir Vali, su nombre sonó a casa. Hubo, en el camino legal, un momento de confrontación humana entre Fernanda y Valeria. Encontrarse no fue fácil. La primera vez que se vieron cara a cara tras el acuerdo, ambas sintieron la tensión que precede a una confesión que no se puede borrar. Fernanda, vestida con ropa sencilla, pidió hablar en privado. Su voz, baja, no buscó excusas grandilocuentes. Habló de las noches sin dormir, del miedo a las deudas que la empujaron al filo y del arrepentimiento que le había encogido el pecho desde el primer día. Dijo que su intención no había sido matar, que jamás pensó que un gesto así pudiera alcanzar al bebé con tanta fuerza. Valeria la escuchó, y en esa escucha hubo algo complejo. No fue perdón automático, fue la apertura para reconocer que la culpa también habría heridas en el que la llevaba.
El acuerdo judicial llevó a que la Fiscalía recomendara una pena menor a cambio del testimonio y a medidas de reparación que incluyeron trabajo comunitario supervisado y atención psicológica. No fue una limpieza de la culpa, pero sí una consecuencia con algún sentido de responsabilidad. Con Rodrigo en prisión preventiva y Fernanda colaborando, la maquinaria mediática empezó a perder sed de sangre. El foco cambió a cómo Valeria estaba reconstruyendo su vida. Ella empezó sus clases, acudió a tardes de bibliografía y prácticas, y poco a poco se volvió activa en programas de apoyo a niños con dificultades. Sebastián la acompañó en algunos eventos públicos, con una sonrisa cada vez menos forzada y más real. La relación que nació al abrigo del miedo fue madurando hacia algo que ambos reconocieron. Había elección, no solo obligación. Cuando la primera vez Sebastián tomó la iniciativa de saludar a la madre de Valeria por teléfono, con respeto y sencillez, ella supo que aquello ya no era solo protección, sino una red construida con voluntad. La consolidación del caso contra Rodrigo, con pruebas sólidas y testimonios, llevó a un proceso judicial que demostró la complejidad de los delitos cometidos. No hubo espectáculo, hubo procedimientos, audiencias, donde se confrontaron versiones y peritajes que sostuvieron la acusación. Al final, Rodrigo fue condenado por cargos relacionados con la tentativa de homicidio y por la red de presiones que había montado. La pena no fue una venganza, fue la consecuencia de un sistema que buscó asignar responsabilidades. Para Valeria, la sentencia significó alivio, aunque también la comprensión de que las marcas del miedo y de la exposición no se borran con veredictos. Aún así, la justicia había seguido un camino que sostuvo su testimonio y el de otros. La vida, sin embargo, no quedó fija en la sala del tribunal. Empezaron a surgir otras ramas. La familia Valdés, con Sebastián a la cabeza, decidió apoyar una iniciativa que nacía de la idea que Valeria había guardado en la cabeza desde que había salvado a Diego: crear un centro de apoyo para niños con necesidades especiales y para familias de recursos limitados. No fue un capricho filantrópico, fue una decisión tomada entre dos que habían aprendido a confiarse. El proyecto arrancó con reuniones comunitarias en la ciudad, colaboraciones con ONGs y con profesionales del área. Valeria, como rostro del proyecto, no buscaba protagonismo, buscaba que el recurso llegara a quien lo necesitara. El centro que imaginaron empezó pequeño: una sala en una antigua casona remodelada, mesas, juguetes adaptados, un aula para talleres y profesionales dispuestos a trabajar a tarifas solidarias. Valeria se formó con empeño, cursos, prácticas, noches de estudio y una pasión que se fue consolidando como vocación. Sebastián aportó recursos y torse institucional. Ella aportó sensibilidad y conocimiento popular mezclado con metodología académica. El proyecto se fue convirtiendo en un punto de encuentro para padres que, como su madre Rosa, habían sentido la fragilidad del sistema sanitario cuando la necesidad se asomaba. Mientras tanto, la presión mediática fue cediendo a la rutina, la historia dejó de ser noticia diaria y se transformó en un relato que la gente comentaba como ejemplo de valentía. Valeria, que ya no quería ser símbolo sino persona, manejó la exposición con límites claros, dio entrevistas cuando fue necesario, habló de su trabajo con humildad y defendió siempre la necesidad de medidas preventivas y de educación. En una de las exposiciones públicas, relató sin detalles médicos que lo que había hecho en la habitación del niño fue un acto impulsivo, nacido de la memoria de su abuela. Subrayó que los profesionales de la salud fueron quienes salvaguardaron la vida del bebé en el hospital y que la cooperación entre instinto y conocimiento profesional había marcado la diferencia. Los meses se transformaron en años. La transformación de la vida de Valeria fue progresiva, de empleada doméstica a mujer con estudios, con un proyecto propio y una red de apoyo. Su madre Rosa recibió la operación que necesitaba y con el tiempo recuperó fuerza. En las cartas semanales que enviaba desde Oaxaca, la madre le regalaba palabras que eran como coser un dobladillo para evitar desgarres: orgullo, advertencias de no olvidar el origen, consejos para no perder el sentido común. Valeria, fiel a sus raíces, se encargó de que la casa donde nació recibiera mejoras: un techo nuevo, acceso a servicios y la promesa de que sus hermanos podrían estudiar con mayor seriedad.
La relación con Sebastián evolucionó en paralelo. Con el tiempo, lo que había comenzado como una unión de protección fue convirtiéndose en una relación con matices de pareja, complicidad, peleas, reconciliaciones, tardes de soledad compartida y una intimidad que no necesitaba de rótulos constantes. En una tarde de otoño, durante una excursión a Valle de Bravo para despejar tensiones, Sebastián tomó la mano de Valeria sin pedir permiso y la miró con una sinceridad que ella reconoció. «No fue solo necesidad», dijo. «Quiero estar por elección». Fue la primera vez que habló sin calcular. Ella respondió con índice firme. «Yo también». No fue una escena de película, sino un momento verdadero, con dudas y promesas a medias. El matrimonio legal terminó por dejar de ser temporal cuando ambos, después de conversaciones largas y de comprobar que lo que sentían era sostén y no encierro, decidieron celebrar una boda distinta, una ceremonia a la que invitaron a pocas personas: Carmen, los defensores que los habían acompañado, la madre Rosa que viajó desde Oaxaca y algunos vecinos que habían sido parte de la historia. Fue una celebración humilde, sin alfombras rojas, donde las adelfas volvieron a aparecer, esta vez plantadas en el jardín de la nueva casa que compartían. Las flores, que antes habían simbolizado peligro, se convirtieron en testigos de la transformación, de amenaza a recuerdo, de recuerdo a enseñanza. Poco después, con la estabilidad de la relación, llegó la noticia que hizo saltar de alegría a quienes habían seguido la historia desde el principio. Valeria estaba embarazada. La noticia, anunciada en una cena íntima, provocó lágrimas en su madre y una risa ahogada en Sebastián que parecía desbordar de alivio. No fue un final fácil, ni sin heridas, fue la evidencia de que la vida puede recomponerse con piezas que no siempre encajan a la primera. Diego, ya mayor y con energía, fue por momentos quien celebró con mayor entusiasmo la llegada de un nuevo miembro a la familia. Años después, el proyecto que Valeria y Sebastián fundaron creció. Lo que comenzó como una sala en una casona se transformó en un centro con profesionales, con programas de inclusión escolar, talleres de formación para familias y un pequeño fondo que ayudaba a cubrir operaciones y terapias. Valeria, ahora con estudios completos en educación especial, se volvió referente en temas comunitarios, no por fama, sino por la dedicación que le daba a cada niño que llegaba con dificultades. Su historia personal se mezcló con la del centro. En los muros, fotografías de niños sonreían, cartas de agradecimiento colgaban como medallas y en el jardín, adelfas plantadas por padres como una especie de recordatorio, que la belleza tiene doble filo y que de ese filo se puede aprender. En el epílogo de la transformación pública, la familia Valdés hizo una donación para sostener el centro por un año, pero el proyecto principal fue liderado por la comunidad que se había formado alrededor de Valeria. Hubo casos de éxito, historias de niños que aprendieron a comunicarse y una red de apoyo que cambió la percepción de la gente sobre lo que significa ayudar sin paternalismo. Valeria, que una vez fue apenas una trabajadora más en una casa lujosa, ahora guiaba talleres, dictaba conferencias y con voz clara recordaba siempre el origen de su compromiso, no la gloria, sino la necesidad y la oportunidad de transformar el miedo en cuidado. Las huellas de lo que ocurrió en la mansión no se borraron. Hubo noches en las que la memoria la llamó y mostró sombras. Hubo momentos en los que la prensa preguntó con insistencia por detalles que ella se negó a dar. Pero, al mirar atrás desde su jardín, con las adelfas donde Diego jugaba y con el centro en marcha, sintió que la historia, por más dolor que hubiera traído, había tejido algo nuevo. Una familia que se había reinventado, una profesión que se había ganado y una comunidad que había aprendido a mirar distinto. En una tarde tranquila, Sebastián y Valeria caminaron por el jardín donde las adelfas florecían pálidas. Diego, ya un niño con carácter y ternura, corría entre las flores. Rosa, la madre, tejía en una mecedora cercana. Carmen, con la presencia serena que la había acompañado desde el inicio, se permitió una sonrisa amplia. Los detectives Ramírez y Soto, invitados a la pequeña inauguración del nuevo ala del centro, recordaron que la justicia había hecho su parte, pero que la vida se curaba con otras manos también. Valeria pensó entonces en la escena que lo había cambiado todo, el llanto que se partió, el olor azucarado, sus manos y la memoria de la abuela Rosa. No buscó heroísmos para sí.
En su pecho había gratitud por el tiempo ganado, por las oportunidades abiertas, por el amor que había crecido sin prisa. Recordó también a quienes habían fallado, la fragilidad de Fernanda, la voracidad de Rodrigo y la complejidad de un mundo donde las líneas entre necesidad y delito se cruzan de formas peligrosas. No hubo victorias absolutas, hubo procesos y consecuencias. La vida continuó en su cauce imperfecto. El centro creció, los juicios siguieron su curso hasta sentencias que pesaron en la balanza y la familia, consolidada por cariño y por decisiones compartidas, se fue ampliando. La adelfa, que una vez fue amenaza, pasó a ser un símbolo personal. En reuniones del centro, los padres colocaban pequeñas macetas con adelfas y Valeria explicaba: que nos recuerden que la belleza puede contener veneno, pero también que el conocimiento y la comunidad transforman ese veneno en aviso. No era una lección moralista, era la experiencia de alguien que había aprendido a leer los olores y las señales de la tierra y del alma. En el cierre de todo, años después, cuando el centro organizó una jornada de puertas abiertas para celebrar la graduación de su primer grupo de alumnos en terapia, Valeria se permitió mirar con calma. Había logrado lo que muchas noches creyó imposible, que su madre recibiera atención, que sus hermanos tuvieran oportunidades y que su propio camino se tejiera con esfuerzo y con afecto. Sebastián, con la mano en su espalda, la miró con orgullo. En la ceremonia, cuando Diego le dio un dibujo hecho con crayones y figuras desordenadas, ella entendió que la vida, a veces, se recompone con trazos torpes y sinceros. La historia del bebé que fue envenenado y de la limpiadora que, por instinto, provocó el vómito y salvó una vida, dejó de ser solo un titular. Se convirtió en relato de transformación, justicia que actuó, justicia que no arregla todo, perdones que no son absoluciones y una decisión personal que dio lugar a una familia y a un proyecto. El final no fue un cierre perfecto, sino una continuidad. Los procesos judiciales siguieron su curso, las penas se cumplieron y la comunidad aprendió a mirar diferente. En el jardín, las adelfas rozaron las manos de Valeria y por un instante ella recordó la voz de la abuela Rosa: «La tierra te enseña». Sonrió sin solemnidad, había enseñado ella también, con su vida, a otros que el cuidado no pide glamour, sino constancia. La protección, que una vez fue legal y estratégica, se había transformado en cariño elegido. Y esa elección, más que cualquier decreto, la sentía como su victoria. Si esta historia te tocó, comenta cuál decisión de Valeria te pareció más valiente y suscríbete para escuchar más relatos de justicia y transformación.